Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es El Mundo Hoy. Como cada fin de semana, en diferentes emisoras del mundo, compartimos desde Buenos Aires, Argentina, el repaso de los acontecimientos políticos, sociales y económicos más importantes de la semana. Mi nombre es Eduardo Pierce, gracias Ulises Fernández y Radio Más Web. Un abrazo muy grande, Chalo Huitrago en México, con Infinito Radio, Jordan Lozano en Radio Dial 593 Ecuador, Pedro Hernández en Galaxy Radio, Venezuela, José María en Radio Onda Amistad, España. Saludamos a Daniel de Olimar FM en Montevideo, Uruguay. Ángelo Manuel en Entera 2 TV y Radio Cancún, México. Giancarlo Altuve en Bonchona FM, Venezuela. Raquel y Ramón Calero en BQNA Radio Aguadilla en la zona de Puerto Rico. Gracias a Julián por FM Express en Argentina, a Charlie Palacio allí en Mundonet Radio New York. Además estamos en Contigo Radio con Ari López en Miami. Gracias a Miguel Gil, Noticias Teleradio 24. Un abrazo muy grande en Tampa, Estados Unidos. Open Radio Dominicana, Jesús Salvador, Diario El Noticiero en Perú. Muchas gracias también en Lima a Radio Colonial TV, Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela. ITV Innova 93.1 en Sucre, Bolivia. Gracias Marco Daza. También estamos en Radio Amor, Isla Margarita, José Martínez, Radio Sonar 96.5 en Valparaíso, Chile. También en Oli Hits, también con Hugo Bamondes, un abrazo muy grande, y Gerardo Cerda. Saludos a todos ellos. Gracias por difundir la información necesaria para que el mundo se entere los acontecimientos más relevantes. Comenzamos con el repaso mundial. Un hombre armado fue abatido al intentar ingresar a Mar-a-Lago mientras Donald Trump estaba en Washington. Murió Willie Colón, el legendario trombonista que marcó el pulso de la salsa urbana. El alcalde de New York anunció toque de queda temporal en los primeros días de la semana por las tormentas de nieve. Donald Trump impone el nuevo arancel del 10% a los socios comerciales que tienen acuerdos con Estados Unidos. Estados Unidos pidió a Venezuela avanzar en las investigaciones contra el hijo de Nicolás Maduro y otros 8 líderes del régimen chavista. Venezuela, un diputado oficialista afirmó que se otorgan por lo menos 400 excarcelaciones de presos políticos. Zelensky confirmó la recuperación de gran parte de tierras ocupadas por Rusia en el sur de Ucrania. India y Brasil firmaron un memorándum sobre minerales críticos y tierras raras en Nueva Delhi. Crisis en Cuba. El transporte público llegó a horas críticas tras el racionamiento del combustible. Costa Rica denunció que empresas chinas en Nicaragua reciben oro robado en la frontera. Los títulos más importantes de la semana los contamos en una hora. Esto es El Mundo Hoy. Las fuerzas de seguridad cubanas comenzaron a abandonar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Más de 80 países abogaron por una inteligencia artificial segura, fiable y sólida durante una cumbre global en India. Japón afirmó que el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra los aranceles de Trump no afectará las inversiones en el país. Crisis en Cuba. El transporte público llegó a horas críticas tras el racionamiento del combustible. Persecución en Irán. El gobierno condenó a muerte a 30 manifestantes arrestados durante las masivas protestas. Trump dio algunos días, menos de una semana, para aceptar un plan nuclear. ¿Llegamos a un acuerdo o será una desgracia para ellos?, manifestó el líder norteamericano. Una avalancha en California dejó 9 muertos. El oeste de Estados Unidos se quedó sin agua por el consumo ganadero y agrícola. Autoridades de El Salvador y Estados Unidos consolidaron la cooperación contra el crimen organizado y la migración irregular. Estás escuchando El Mundo Hoy. Las noticias que importan, los acontecimientos más trascendentes de la semana, resumidos en una hora. A pocos días de su viaje para reunirse con Trump, Lula aseguró que Brasil no quiere una nueva guerra fría.
El Foro Social de la Deuda Externa en Honduras advirtió que hay acuerdos con el Fondo Monetario que no han generado cambios estructurales en el país. Adfura, el presidente de Honduras, convocará su primer Consejo de Ministros para aprobar una reducción y una fusión de instituciones del Estado. Violación del alto el fuego. Nuevos ataques de Israel en el Líbano. Hubo 12 muertos y varios de ellos son civiles y niños. Las noticias más importantes de la semana pasan por aquí. El Mundo Hoy, con Eduardo Pierce. Ustedes saben que estamos en diferentes puntos del mundo. Recién cuando abrimos el programa contamos la cantidad de medios en el mundo que nos difunden y por eso tenemos muy buena música también para ir matizando. El Mundo Hoy, un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Continuamos relatando la información necesaria, los títulos que importan. El Mundial de Fútbol podría provocar una oleada de casos de sarampión en México, según alertan los expertos. Un voraz incendio destruyó un complejo turístico en la ciudad colombiana de Santa Marta. El nuevo gobierno de Perú dijo que no dará indultos tras el pedido del expresidente Pedro Castillo. Un estadounidense de 23 años murió baleado por un agente del ICE en Texas. Cuba afirmó que controló con determinación el motín de una cárcel de alta seguridad. Una fiscalía de Brasil dio un dictamen contrario a una petición de prisión domiciliaria que hizo la defensa de Jair Bolsonaro, el exmandatario. El canciller de Chile confirmó que las sanciones de Estados Unidos son por el proyecto de un cable Chile-China. Recordamos que Estados Unidos sancionó a varios diplomáticos de ese país. Trump confirmó que viaja a China del 31 de marzo al 2 de abril. Hungría va a bloquear el préstamo de la Unión Europea de 90.000 millones de euros a Ucrania si no circula crudo ruso. El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa dijo que luchará por unas elecciones libres en Venezuela. Colombia y España capturaron a un importante narco en una operación conjunta. Hubo 2 heridos por la explosión de un paquete bomba en la Gendarmería de Buenos Aires. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, prometió rescatar restos de mineros desaparecidos. Titulares, los más trascendentes de la semana en una hora. Construyen una mega cárcel en Colombia inspirada en la de Bukele. La prisión con capacidad para más de 1.300 reos estará ubicada en la ciudad de Medellín. Trump no descarta la guerra contra Irán si el régimen islámico preserva su iniciativa nuclear y mantiene la capacidad para construir misiles. El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba afirmó que podría haber un cambio de régimen en la isla en 2026. Estudiantes iraníes universitarios protagonizaron una nueva jornada de protestas contra el régimen. Brasil y Perú fortalecen lazos logísticos para potenciar el comercio amazónico. El grupo terrorista Estado Islámico instó a sus militantes a enfrentar al gobierno de Siria. La oposición en Venezuela confirmó que solo 19 excarcelaciones de presos políticos hubo tras la promulgación de la ley de amnistía. En Costa Rica dieron 70 años de cárcel a un hombre que asesinó y calcinó a una mujer solo para robarle la bicicleta. Lula da Silva estuvo en Corea del Sur en una visita oficial tras sus encuentros también en India. La paz no puede posponerse. A 4 años de la invasión a Ucrania, el Papa reclamó un alto el fuego y decisiones responsables. El periodista José Rubén Zamora afirmó que no se va a rendir ante la persecución ideológica que sufre por parte de la justicia de Guatemala. Activistas mexicanos exigen frenar la violencia contra los defensores de los derechos humanos. Titulares, al menos 17 muertos, entre ellos 11 niños, en un bombardeo de Pakistán en Afganistán. Ciudades de Estados Unidos repudiaron el millonario plan de adaptar almacenes en centros de detención migratorios. El expreso político Ferrer, cubano, dijo que un golpe de Estados Unidos debería llevarse a Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y al hijo de Castro, Alejandro el Coronel. El Mundial de Fútbol podría provocar una oleada de casos de sarampión en México, alertan los expertos. Groenlandia dice no, gracias al buque hospital de Estados Unidos. Trump había anunciado que la embarcación iba rumbo a la isla.
Tenemos un sistema político donde los ciudadanos son tratados de forma gratuita, dijeron las autoridades de Groenlandia. La policía de Haití mató a 16 miembros de bandas en la capital. Las fuerzas policiales utilizaron drones y francotiradores contra un grupo criminal en la zona sur de Puerto Príncipe. El presidente de España se comprometió a fomentar la igualdad de los gitanos y a luchar contra la discriminación, dice una fuente cercana a Pedro Sánchez. El presidente de Colombia pidió a Estados Unidos cambiar su política contra Cuba. Los accidentes de tránsito superan los años anteriores en El Salvador. Manifiestan que hubo en 50 días por lo menos 70 accidentes. Algunos de los principales títulos de la semana. Tensión en México luego de la muerte del capo narco El Mencho. Reportaron ataques de grupos armados en Jalisco. Las fuerzas federales mexicanas llevaron a cabo un operativo en el que se reportó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el narcotraficante más poderoso del país. Tenía mayor peso desde los arrestos de El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán. Mientras tanto, Washington, entre otras cosas, manifestó en las últimas horas que el asesinato de este líder narco es una buena noticia para México, para América Latina y para los Estados Unidos. Los temas relevantes del mundo en una hora. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Continuamos con la información más importante de la semana. Esto es El Mundo Hoy, un compacto con la información que trasciende. México también confirmó la muerte de El Tuli, la mano derecha de El Mencho. Llevaba $500,000 encima. Algunos de los títulos que importan. Claudia Sheinbaum aseguró que está todo en calma y en paz en México tras la violencia por el abatimiento del Mencho. Donald Trump habló tras la muerte del narcotraficante y dijo México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles. Un portaaviones, el Gerald Ford, llegó a Creta en medio de la escalada militar entre Estados Unidos e Irán. Una encuesta arrojó que el 54% de los chilenos cree que al país le irá bien con el gobierno de Kast, que recordamos asumirá en marzo próximo. Uruguay busca un mecanismo para vender marihuana legal a turistas, estudiantes o trabajadores extranjeros. Incertidumbre y caídas ante la nueva crisis de los aranceles de Trump y las tensiones en Medio Oriente. García Troche, la expareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, fue trasladada a una cárcel de máxima seguridad en Paraguay. Mario Godoy enfrenta 2 investigaciones penales tras su destitución de la Judicatura de Ecuador. El fiscal encargado, Carlos Alarcón, confirmó que ambas indagaciones son por presunto tráfico de influencia. Ante la ausencia de un acuerdo con Irán, Trump considera una escalada militar que incluye la caída del régimen islámico. Estados Unidos inició la retirada de su mayor base militar en el noreste de Siria después de 12 años. Rusia concluyó la repatriación de 4.300 turistas varados en Cuba por la crisis energética. El gobierno de Venezuela pidió la liberación del expresidente Nicolás Maduro ante Naciones Unidas. Detectan una galaxia casi invisible que podría estar formada completamente por materia oscura. Una empresa estatal china asistió a una fábrica de municiones para ayudar a Rusia en su invasión. Zelensky acusó a Vladimir Putin de haber iniciado la Tercera Guerra Mundial y descartó ceder territorio en Ucrania. El noroeste de Estados Unidos enfrenta una tormenta histórica con cierres totales y advertencias extremas desde comienzos de semana. El aumento de cursos en línea no acreditados preocupa a las autoridades educativas de El Salvador. El operativo en Jalisco antinarcos reveló la alianza de los narcotraficantes con las maras
en este caso la salvatrucha en Honduras. El gobierno de Costa Rica activó el alerta migratoria tras la muerte del narco El Mencho. República Dominicana reportó un récord en empleo y reducción de pobreza en 2025. Los títulos más importantes del día, de la semana, los contamos en una hora, siempre en El Mundo Hoy, saludando y agradeciendo a las emisoras que nos retransmiten. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Que se suma, gracias por estar. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Continuamos contando esa información que importa. China elevó la tensión con Estados Unidos antes de la visita de Donald Trump. Pidió eliminar los aranceles y evalúa represalias. La Corte Penal Internacional inició las audiencias previas al juicio a Rodrigo Duterte. El exmandatario de Filipinas enfrenta varias acusaciones por hechos ocurridos durante la campaña antidrogas ejecutada en su gobierno. Chile. José Antonio Kast, el presidente que asumirá en los próximos días, asistirá a la Cumbre Internacional sobre Seguridad en Estados Unidos, que será el 7 de marzo en Miami. Está enfocada en abordar el crimen organizado, el terrorismo y la inmigración ilegal. Exfuncionarios británicos aseguraron que Andrés usó dinero de los contribuyentes para pagarse masajes cuando era príncipe. Descubren en Panamá una tumba de más de 1000 años con piezas de oro y cerámica. Aumento de la morosidad en Argentina. 1 de cada 4 personas está endeudada y tiene problemas para cancelar los créditos. Escándalo político. Detuvieron al ex embajador británico en Estados Unidos por sus turbios vínculos con el caso Epstein. Ola de violencia en México. Empieza a peligrar una de las sedes del Mundial 2026. Panamá tomó el control de 2 puertos en el canal. El gobierno aseguró que garantizará la continuidad de las operaciones. Los títulos más importantes, lo que pasa en la semana, lo contamos, lo compactamos en una hora. En Perú murieron 15 personas en un accidente de helicóptero militar. La Unión Europea le pidió a Guatemala elegir magistrados electorales idóneos. 213 presos políticos de Venezuela iniciaron una huelga de hambre reclamando su libertad. Lula da Silva le exige a Donald Trump trato igualitario entre naciones. Estados Unidos urge a sus ciudadanos no salir a las calles en varios estados de México por la ola de violencia desde la última situación que se dio a comienzos de semana con el asesinato, recordamos la muerte de uno de los más importantes narcos del mundo. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Continuamos en El Mundo Hoy contándote las noticias más importantes de la semana. Crisis económica en Argentina. 50 kioscos por día cierran sus puertas. Desde que Milei es presidente, cerró 1/3 de los negocios, según alertó el vicepresidente de UCRA, el gremio que los aglutina. El embajador de Estados Unidos lamentó la muerte de agentes mexicanos en el operativo contra el Mencho. En tanto, la Oficina de Contraterrorismo de Estados Unidos felicitó a México. Títulos: conflicto diplomático entre Francia y Estados Unidos. París restringió el acceso del embajador de Donald Trump. La medida se produce tras la ausencia de Charles Kushner a una citación formal, en medio de las tensiones diplomáticas por la muerte del activista Quentin Deranc. Delcy Rodríguez removió del cargo a la esposa de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, acusado de lavado en Estados Unidos. Eslovaquia cortó la electricidad de emergencia a Ucrania en represalia por el bloqueo del oleoducto de petróleo ruso. Suiza congeló más de 880 millones de dólares en activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno. Estados Unidos acusó a Chile de socavar la seguridad regional con el proyecto de cable submarino con China.
El Departamento de Estado revocó las visas a 3 funcionarios del gobierno de Boric y el embajador en Santiago de Chile calificó de irrisoria la sorpresa del Ejecutivo. Estados Unidos atacó con otra lancha narco en el Caribe. Hubo 3 muertos. El ejército manifestó que la embarcación participaba en operaciones de narcotráfico. Omán confirmó que Estados Unidos e Irán retoman los diálogos nucleares en los próximos días. Kaja Kallas pedirá a la Unión Europea levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional acusó a Duterte de haber autorizado asesinatos en Filipinas. El expresidente filipino enfrenta cargos de crímenes de lesa humanidad por al menos 76 asesinatos documentados. La Fiscalía sostiene que seleccionó personalmente a las víctimas. La Organización Mundial de la Salud alertó de un aumento del 20% en los ataques contra el sistema sanitario de Ucrania. El mundo hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Voy agradeciendo a la gente que se suma a través de diferentes emisoras del mundo que nos emiten, que nos retransmiten cada fin de semana. En diferentes puntos del planeta estamos cada fin de semana haciendo este recordatorio de los temas que importan. Zelensky acusó a Vladimir Putin de haber iniciado la Tercera Guerra Mundial y descartó ceder territorio en Ucrania. Otro de los títulos importantes, organismos de investigación judicial prevén cambios, pero no un impacto directo en Costa Rica tras la muerte del Mencho. En tanto, el Congreso de Guatemala afronta la presión internacional por la elección de magistrados electorales. Las críticas de organismos como la Unión Europea y expertos apuntan a la falta de entrevistas públicas durante el nombramiento de los candidatos. Los gobiernos de Honduras y República Dominicana emitieron alertas para sus ciudadanos en México. Chile mantiene el permiso para cazar jabalíes todo el año en la Araucanía. La especie fue introducida para criadero hace décadas y se ha expandido, causando graves daños a los agricultores. Reservas internacionales de Costa Rica superan los 18.000 millones de dólares y alcanzan un nivel histórico. Donald Trump ratificó que podría atacar Irán si fracasan las negociaciones nucleares. Será un muy mal día para ese país. 15 años en el poder. Kim Jong-un es reelecto por tercera vez como líder supremo de Corea del Norte. Más de 2.000 personas con medidas cautelares y 177 presos políticos han sido amnistiados en Venezuela, según el gobierno. El Supremo de Estados Unidos escucha los argumentos sobre bienes confiscados por Cuba desde 1960. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. La información importante llega de la Florida. Estados Unidos. Compareció en una corte de Estados Unidos un líder del cártel de Sinaloa entregado por México. El mexicano Fidel Félix Ochoa, presunto líder del cártel de Sinaloa, compareció en un tribunal de Florida para enfrentar cargos de introducir fentanilo y otras drogas a Estados Unidos. Cuba dice en la ONU que Estados Unidos busca una catástrofe humanitaria con su asedio petrolero. Las intensas lluvias causaron inundaciones y aludes en numerosas zonas de Perú. El Clan del Golfo crece un 140% en 3 años y ya tiene casi 10.000 miembros en Colombia. El Clan, la mayor banda criminal de Colombia que negocia su desmovilización con el gobierno en Qatar, aumentó en un 140% su número de integrantes entre 2022 y 2025, llegando a casi 10.000 miembros en todo el país. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea no lograron acordar las sanciones a Rusia por los 4 años de guerra. El titular de Naciones Unidas alertó sobre la violación a los derechos humanos en el mundo entero. Denuncian acoso por razones políticas en sectores públicos de Honduras. En Guatemala llaman urgentemente a la aprobación de una ley contra el lavado de dinero. En Argentina, el Frente Sindical Unido
realizó otro paro de 36 horas en contra de la aprobada reforma laboral. Cancilleres de 20 países condenaron la expansión israelí y anexión de facto de Cisjordania. En Ecuador, un ataque armado dejó 7 muertos en Manabí. Grupo de 10 personas con uniformes militares llegaron por vía marítima y acribillaron a las víctimas en el patio de una hacienda tras interrogarles por armas y narcóticos. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. Continuamos con más información. El gobierno de Calabria ratificó la continuidad de médicos cubanos en Italia. El Ejecutivo Regional confirmó que el personal sanitario permanecerá en la zona pese a las gestiones diplomáticas de Estados Unidos. Activistas brasileños lanzaron una campaña de paneles solares para escuelas en Cuba. La iniciativa busca romper el cerco energético impuesto por Washington y garantizar el derecho a la educación frente al recrudecimiento del bloqueo. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia anunció un alto el fuego unilateral durante las elecciones parlamentarias del país. Recordamos que la contienda electoral será el 8 de marzo. Según el Ejército de Liberación, el alto el fuego busca contribuir a un clima de tranquilidad en las zonas de influencia del grupo. El argentino Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, calificó a Donald Trump de dictador global y exige frenar su política guerrerista. Colectivos en México exigen justicia por el asesinato de 40 activistas en 2025. Desde el Monumento a la Revolución denuncian que la justicia falla en proteger a quienes defienden los derechos humanos en el país. Bolivia celebra elecciones municipales y regionales el 22 de marzo. Chad cierra su frontera con Sudán tras incursiones de grupo paramilitar FARC. Chad intenta impedir la extensión del conflicto y contener el impacto de una crisis que la ONU ha considerado la peor emergencia humanitaria actual en el planeta. El mundo hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Música y noticias. El mundo hoy. Las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Los acontecimientos más importantes de la semana los resumimos en 60 minutos, agradeciendo a todos los oyentes que se van sumando y también a las radios que nos van emitiendo cada semana desde diferentes puntos del mundo. Ahora voy a saludar a Humberto, que es el director de México Radio Online, porque desde hoy estaremos en otra radio de México cada fin de semana también. Los sábados y los domingos, un saludo Humberto, a todo el equipo de México Radio Online y por supuesto a los oyentes que nos están sintonizando y que a esta hora comienzan también a escucharnos y seguramente lo harán cada fin de semana. Mi nombre es Eduardo Pierce y este es el resumen mundial de noticias, el más completo. Una hora con las noticias que importan y con muy buena música. Lo hacemos el fin de semana en diferentes puntos del mundo. Julio Iglesias, el artista, demandó a la vicepresidenta de España por las acusaciones públicas de abusos sexuales. Un influencer cubano fue procesado por vender una falsa cura del cáncer que terminó con 2 pacientes muertas. Imágenes satelitales muestran cómo Estados Unidos aumentó su presencia militar cerca de Irán. Aumento de chikungunya en Bolivia genera alerta sanitaria. En 2 meses hay más casos que en todo 2025. Lo que pasa en Latinoamérica, lo que pasa en Europa, lo que pasa en el mundo. Vladimir Putin quiere más. Rusia admitió que no logró los principales objetivos en Ucrania y que la guerra va a continuar. Tensión en Jalisco. Siguen activos más de 7 bloqueos tras la muerte del Mencho. En Bolivia, un decreto del presidente Paz limitó las facultades del vicepresidente, enfrentado hoy políticamente. Una investigadora ecuatoriana, Anabel Hernández, dijo que militares y políticos de Ecuador fueron sobornados por los cárteles mexicanos. La investigadora afirmó que testimonios de narcotraficantes apuntan a complicidad estatal para facilitar operaciones del cártel de Sinaloa y de Jalisco, Nueva Generación, en ese país.
Hubo protestas universitarias esta semana que han sacudido a Irán en medio de la represión del régimen y la tensión con los Estados Unidos. El gobierno de Venezuela abrió sus puertas al acercamiento con la Fiscalía de Estados Unidos tras la reanudación de relaciones bilaterales. Un organismo de investigación judicial prevé cambios, pero no impacto directo en Costa Rica tras la muerte del Mencho. Mientras tanto, el Congreso de Guatemala afrontó una presión internacional por la elección de magistrados electorales. Los gobiernos de Honduras y República Dominicana emitieron una alerta para sus ciudadanos por lo que pasa en México. El turismo internacional en Cuba ha registrado el nivel más bajo en 13 años en medio de la crisis social y humanitaria que atraviesa la isla. Los archivos Epstein siguen golpeando a la élite británica. La policía detuvo a un ex embajador del Partido Laboralista, involucrados todos en el tráfico de menores, en las fiestas sexuales, donde había menores totalmente ilegales y donde acudía la farándula, el deporte, la gente de mucho dinero, etc. México desplegó 10.000 militares tras la ola de violencia por la caída de Nemesio Oseguera. Uruguay detectó un cisne con gripe aviar e investiga el origen del contagio. La justicia de Chile volvió a rechazar el proyecto minero que amenaza a los pingüinos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, analiza acciones legales contra Elon Musk por sus acusaciones de vínculos con los cárteles. La Fiscalía de Brasil afirmó que los acusados del asesinato de la concejal trans Marielle Franco lideraban una mafia. Un diputado chavista reconoció que es imposible que la ley de amnistía pueda cubrirlo todo. Se trata de Jorge Arreaza. Polémica en Colombia por las denuncias de Gustavo Petro sobre un supuesto fraude en las próximas elecciones. Las fuertes lluvias en Brasil ya se llevaron más de 30 vidas. Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo que empezaron a trabajar en los detalles de la garantía de seguridad europea para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Las noticias más importantes de la semana pasan por aquí. El Mundo Hoy, con Eduardo Pierce. Continuamos fin de semana tras fin de semana con las noticias que importan en una hora, buena música y los acontecimientos centrales. Estados Unidos advirtió a los cárteles mexicanos de graves consecuencias si hieren a sus ciudadanos. La Eurocámara advirtió contra los acuerdos a corto plazo para Ucrania que propone Estados Unidos. El 25% de las mujeres en Ucrania ha sufrido violencia física o sexual desde el inicio de la guerra. Un grupo de 59 pandilleros de Barrio 18 recibió condenas de hasta 600 años de prisión en El Salvador. La presidenta de México, Sheinbaum, aseguró que no corre riesgo por inseguridad aquel visitante que vaya a ver el Mundial de la FIFA 2026. En Colombia dieron 20 años de cárcel a una mujer por el crimen de un senador. Se estableció que la fémina recogió el arma y se la entregó al menor, que finalmente disparó contra el también precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El embajador de Estados Unidos en Santiago de Chile defendió las sanciones a funcionarios chilenos y advirtió por posible fin de la visa waiver. Un operativo conjunto entre Ecuador y Estados Unidos ha permitido incautar más de 3 toneladas de cocaína en alta mar. El gobierno de Irán recurrió a China, quiere un misil supersónico para tratar de defenderse ante la flota de Estados Unidos. La Corte Suprema de Chile desaforó a un diputado y ahora será formalizado por fraude al fisco. Joaquín Lavín León es esposo de la ex alcaldesa de la comuna de Maipú, Katy Barriga, imputada por el desfalco municipal más grande en la historia del país, que asciende a unos 32 millones de dólares. La Fiscalía en Bolivia concluyó la investigación a Evo Morales, el expresidente, por trata de personas y espera el inicio del juicio oral. En Ecuador, el diputado del oficialismo, Sergio Peña, irá a juicio por presunta asociación ilícita. Se lo investiga por una supuesta red de compra y venta de cargos en la aduana. Japón
desplegará misiles tierra-aire cerca de Taiwán para reforzar su defensa ante la amenaza militar del régimen chino. Estados Unidos, un dato importante, Donald Trump analizó la gestión del primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca. Los países nórdicos y bálticos exigieron a Rusia un alto el fuego inmediato en el aniversario de la invasión a Ucrania. La banda de rock Metallica será reconocida por la Cruz Roja Americana por la mayor campaña solidaria del rock. La Asamblea de la ONU exigió un alto el fuego inmediato y total en Ucrania. Tensión entre el gobierno del Líbano y Hezbollah por la posible intervención de Estados Unidos en Medio Oriente. Venezuela reactivó sus grandes exportaciones de crudo tras el acuerdo con Estados Unidos. El Congreso de Guatemala aprobó una normativa integral para la Procuración General de la Nación. En Guatemala eligieron a Consuelo Porras como candidata a seguir como fiscal general, pese a sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Japón denunció el arresto de un nipón en Teherán y exigió su liberación al régimen iraní. Washington prometió continuar presionando al gobierno cubano a 30 años del ataque de La Habana a 2 aviones. Esto es El Mundo Hoy. Mi nombre es Eduardo Pierce y cada fin de semana en emisoras de todo el mundo te cuento las noticias más trascendentes de la semana, compactadas en 1 hora y con excelentes canciones. Trump alertó que el régimen de Irán trabaja en el desarrollo de misiles que podrían alcanzar Estados Unidos. México envió un segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba con alimentos. España y Panamá firmaron una alianza de cooperación para el desarrollo sostenible. Los países del Caribe abogan por tomar acción colectiva en apoyo a Cuba por el asedio de Estados Unidos. En Uruguay detectaron un hongo de origen brasileño que se transmite de gatos a humanos. El piloto herido durante la captura de Maduro recibió la medalla de honor en el Congreso y Donald Trump. 4 personas murieron apuñaladas en Seattle, Estados Unidos, al intentar entregar una orden de restricción a un agresor. Los músicos y cantantes Shakira, Mariah Carey y Oasis lideran la lista de nominados al Salón de la Fama del Rock 2026. Turistas de Chicago vivieron el terror de la violencia narco tras la muerte del Mencho en México. Los ciudadanos estadounidenses estaban de paseo por el lugar. El Papa León XIV anunció que viajará a España, Mónaco y 4 países de África. El argentino soldado que está preso en Venezuela continúa en huelga de hambre. Se trata de Nahuel Gallo. Un conductor armado asesinó a 2 agentes de Missouri y desató una cacería policial en Estados Unidos. El Ministerio Público de Guatemala incautó 1.800 balones falsificados con la marca FIFA. Donald Trump elogió a los héroes de la peligrosa operación contra Nicolás Maduro ante su protección con tecnología china y rusa. Los títulos más importantes de la semana en 1 hora. El Salvador cumplirá 4 años en estado de excepción tras una nueva prórroga. Canadá se prepara para entregar el primer paquete de ayuda humanitaria a Cuba. Los títulos, la información, los temas necesarios, la buena música en El Mundo Hoy. Ustedes también pueden pedir su canción preferida. Pueden buscarme en redes sociales con mi nombre y apellido, Eduardo Pierce, en X, en Facebook, en Instagram, en todas las redes. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Últimas noticias en El Mundo Hoy. Los acontecimientos más importantes de la semana. 8 años después del crimen de la concejal brasileña Marielle Franco, la Corte Suprema de Justicia condenó a los autores intelectuales a más de 70 años de prisión. Peña, el presidente de Paraguay, decretó el despliegue militar contra el crimen organizado en la región oriental. Irán afirmó que intercambió propuestas constructivas hasta el momento en negociaciones con Estados Unidos. El ministro de Exteriores ruso afirmó que Moscú no tiene plazo para poner fin a la guerra.
Las noticias que importan. La ONU pidió a Estados Unidos una excepción humanitaria para enviar petróleo y ayuda a Cuba. El presidente de Panamá pidió a su homólogo de Costa Rica una reunión para agilizar la frontera. México aseguró estabilidad en el turismo tras la violencia por la muerte de El Mencho. El 91% de las niñas en el mundo sufre algún tipo de violencia antes de los 11 años, según un estudio internacional. ONU, el conflicto armado persiste en Colombia con graves repercusiones para la población civil, según manifiestan. Pakistán le declaró la guerra a los talibanes en Afganistán, bombardeó Kabul tras una serie de ataques cruzados en la frontera. Señoras y señores, un placer estar con ustedes todas las semanas. Muchas gracias a la gente que nos reproduce cada fin de semana. Muchas gracias a todos los oyentes que nos escuchan el sábado o el domingo a través de las emisoras como por ejemplo Radio Más Web. Un abrazo muy grande. Gracias también a Infinito Radio. Saludos a Radio Dial 593. Un abrazo para Galaxy Radio, a Radio Onda Amistad, a Olimar FM en Montevideo, a Entera 2 TV y Radio en Cancún, México, a Bonchona FM en Venezuela, gracias BQNA en Radio Aguadilla en Puerto Rico, saludos a la gente de FM Express en Argentina, gracias Charlie Palacio en Mundonet Radio en New York. Hoy comenzó a transmitir también este programa la gente de México Radio Online. Humberto, te mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias. Saludamos a Ari López allí en Miami, también en Radio República Dominicana, Open Radio, a Diario El Noticiero en Perú, también a Radio Colonial TV Perú. Un abrazo para Jonathan, para Ángel Orejuela, gracias Juan Carlos Peralta, abrazo muy grande para ustedes. ITV Innova 93.1 en Sucre, gracias Radio Amor en Isla Margarita, Radio Sonar en Valparaíso, muchas gracias Oli Hits también allí en Chile, gracias Gerardo Serra. Gracias también a todos los oyentes y a todos los medios de comunicación que nos retransmiten cada fin de semana. Pasen buena semana a todos, un abrazo muy grande y por supuesto los espero el próximo fin de semana, sábado y domingo en diferentes puntos del mundo. Un abrazo muy grande, gracias.